Los incas ajedrecistas. 1. Atahualpa. Al doctor Evaristo P. Duclos, insigne ajedrecista. Los moros, que durante 7 siglos dominaron España, introdujeron en el país la afición al ajedrez. Terminada la expulsión de los invasores por la católica reina Isabel, era de presumirse que con ellos desaparecerían todos sus hábitos. Pero, lejos de eso, entre los capitanes que aniquilaron el último baluarte del aislamiento, había echado hondas raíces el gusto por aquel tablero de 64 casillas. Pronto dejó de ser el ajedrez el juego favorito y exclusivo de los hombres de guerra, pues se propagó entre la gente de la iglesia, abades, obispos y frailes. Así, cuando el descubrimiento y la conquista de América fueron una realidad para España, mover piezas en el tablero llegó a ser como un pasaporte de cultura para todo el que venía al Nuevo Mundo a ocupar un cargo de importancia. El primer libro sobre el ajedrez que se imprimió en España apareció unos 20 años después de la conquista del Perú. Llevaba por título Invención liberal y arte de ajedrez, por Ruy López de Segovia, clérigo, y se imprimió en Alcalá de Henares en 1561. Ruy López es considerado el fundador de muchas teorías y su libro se tradujo velozmente al francés y al italiano. El librito abundó en Lima hasta 1845, poco más o menos hasta que aparecieron ejemplares del Pilidor, que era de obligada consulta allá en los días lejanísimos de mi pubertad. Hoy, aunque se ofrezca un ojo de la cara, no se encuentra en Lima ninguno de esos 2 viejísimos textos. Que muchos de los capitanes que acompañaron a Pizarro en la conquista, así como los gobernadores, los primeros virreyes y hasta el conde de Nieva, distrajeron su aburrimiento en las peripecias de una partida. No es una cosa que llame la atención. Se sabe que el primer arzobispo de Lima fue un vicioso del ajedrez, y que hasta llegó por resistirse a perder a las armas reales. Se sabe, por tradición, que los capitanes Hernando de Soto, Juan de Rada, Francisco de Chávez y el tesorero Riquelme se congregaban todas las tardes en Cajamarca, en el departamento que sirvió de prisión al Inca Atahualpa desde el 15 de noviembre de 1532, en que se efectuó la captura del monarca, hasta la antevíspera de su injustificable sacrificio, el 29 de agosto de 1533. Allí, para los 4 o 5 personajes que he nombrado de manera sucinta, funcionaban 2 tableros toscamente pintados, colocados sobre la respectiva mesita de madera. Las piezas eran hechas del mismo barro que empleaban los indígenas para la fabricación de sus ídolos y demás objetos de alfarería, que hoy por hoy se extraen de las huacas. Hasta los primeros años de la República no se conocieron en el Perú otras piezas que las de marfil, que eran puestas a la venta por los comerciantes filipinos. Honda preocupación abrumaría el espíritu del Inca en los 2 o 3 primeros meses de su cautiverio, pues aunque todas las tardes tomaba asiento junto a Hernando de Soto, quien se volvió su buen amigo, no daba señales de haber comprendido la manera de cómo actuaban las piezas, ni de los lances y accidentes del juego. Pero una tarde, durante las jugadas finales de una partida entre Soto y Riquelme, hizo el ademán Hernando de Soto de movilizar el caballo, y el Inca, tocándole ligeramente el brazo, le dijo en voz baja: «No, mejor la torre». La sorpresa fue general. Hernando, después de breves segundos de meditación, puso en juego la torre, como le aconsejó Atahualpa, y pocos movimientos después Riquelme sufría el inevitable jaque mate. Después de aquella tarde, se le cedieron siempre las piezas blancas. Al cabo de un par de meses el discípulo era ya digno del maestro, y jugaban de igual a igual. Se comentaba en los apuntes a que me he referido sobre los otros ajedrecistas españoles que siempre invitaban al Inca, pero éste se excusaba de aceptar, diciéndoles por medio del traductor Felipillo: «Yo juego muy poquito, y ustedes mucho».
La tradición popular asegura que el Inca no habría sido condenado a muerte si no hubiera intervenido en una partida que sostuvieron Hernández y Riquelme. El famoso Consejo de 24 jueces, consejo convocado por don Francisco Pizarro, se impuso al Inca la pena de muerte por 13 votos contra 11. Riquelme fue uno de los 13 que suscribió la sentencia. 2. Manco Inca. Después del injustificado sacrificio de Atahualpa, Francisco Pizarro se encaminó al Cusco en 1534 para hacerle ver a los caciques que no tenía intención de quitarle sus propiedades. Prueba de ello es que había ajusticiado en Cajamarca al asesino de Huáscar. En el Cusco, el conquistador español le entregó la insignia imperial Manco Inca, el mancebo de 18 años, legítimo heredero de su hermano Huáscar. Después de la solemne coronación, Pizarro se trasladó al valle de Jauja, de donde seguiría al Rímac para hacer la fundación de la capital del futuro virreinato. Todos conocen los sucesos que motivaron la ruptura de relaciones entre el Inca y los españoles acaudillados por Juan Pizarro, y a la muerte de este, su hermano Hernando. Manco Inca huyó del Cusco y estableció su gobierno en los Andes. Allí prestó algunos servicios a los almagristas en su lucha con los pizarristas. Consumada la ruina de Almagro, el Mozo, más de una docena de los vencidos hallaron refugio al lado del Inca, que había fijado su corte en Vilcapampa. Allí los españoles refugiados se entretenían en el juego de bolos y en el ajedrez. Manco Inca se volvió diestro en ambos juegos, sobresaliendo como ajedrecista. Una tarde se hallaban enfrascados en una partida el Inca y Gómez Pérez, teniendo por mirones a Diego Méndez y 3 caciques. El Inca hizo una jugada de enroque no permitida por las reglas del juego, y Gómez Pérez le dijo a Diego Méndez: «Mire, capitán, con la que me sale este indio puerco». El Inca alzó la mano y le dio un bofetón al atrevido. Este cogió su daga y apuñaló al monarca por 2 veces consecutivas, provocándole la muerte. Los indios ajusticiaron al criminal y a cuanto español había en la provincia de Vilcapampa. Estaba escrito que, como sucedió con Atahualpa, la afición al ajedrez había de serle fatal a los incas. El hipócrita feliz. Capítulo 1. Se dice que de todos los que formaron parte de la corte del regente, ninguno fue tan malvado como Lord George Hell. No incomodaré a mis pequeños lectores con un largo recuento de sus atrocidades. Basta con que sepan que era codicioso, destructivo y rebelde. Me temo que es cierto que a menudo se quedaba en la casa de Carton hasta altas horas de la noche, jugando a las cartas y bebiendo y comiendo más de la cuenta. Su afición por la ropa fina era tal que solía vestirse entre semana con tanta elegancia como la gente los domingos. Tenía 35 años y era la vergüenza de sus padres. Lo peor era que daba muy mal ejemplo a los demás. Nunca trató de ocultar sus malas acciones, de modo que al cabo de un tiempo todo el mundo supo lo horrible que era. De hecho, creo que estaba orgulloso de ser horrible. En sus notables personajes contemporáneos, el capitán Tarleton sugirió que la transparencia del carácter de Lord George era una virtud que debería hacernos perdonar sus abominaciones. Pero, por doloroso que me resulte contradecir a un autor fallecido, sostengo que la transparencia es buena solo cuando revela buenas acciones o buenos sentimientos, y despreciable cuando revela perfidia y maldad. Es cierto que al final, en sus días, Lord George expió todas sus faltas de una manera que nunca fue revelada al mundo. La razón de su extraña y repentina desaparición de la esfera social que tanto había frecuentado y que un día abandonó es el tema de las líneas que siguen. Creo que una vez concluido el relato, mis pequeños lectores estarán en condiciones de reconsiderar cualquier juicio negativo que se hayan formado sobre él. Y, ¿por qué no?, de cambiarlo. Dejo a Lord George en sus manos, pero mi defensa de él no se basará en esa transparencia suya, que algunos de sus amigos tanto admiraron.
Siempre ha habido hombres cobardes o caprichosos que toman por virtud la posesión de un título nobiliario y la absoluta carencia de escrúpulos. Aquí viene George Hell, decían. ¡Qué malvado parece! Hay un dicho que dice, la nobleza obliga, por lo que un aristócrata jamás debe perder su buena fama y reputación. La maldad anónima hace poco daño. Muchas personas eran inmunes a la magia de su título de lord y lo desaprobaban tan frecuentemente que, cada vez que entraba en una habitación donde ellos se encontraban, enfilaban directamente a la puerta y lo vigilaban severamente a través del ojo de la cerradura. Todas las mañanas, cuando paseaba por Piccadilly, cambiaban de acera, dejándolo en compañía de sus secuaces. El cruel Lord George se mostraba indiferente ante estos desplantes. De hecho, parecía totalmente insensibilizado, y cuando las jóvenes se recogían las faldas al pasar junto a él, apenas se hojeaba sus tobillos. Soy afortunado de no haberlo conocido. Dicen que se parecía bastante a Calígula, con una pizca de bufón, y a veces en las mañanas invernales en la calle St. James, los niños se callaban y se aferraban a las faldas de sus niñeras cuando lo veían llegar. Un viejo grande y aterrador, con el viento erizando la superficie de su abrigo y acentuando aún más el rojo de sus mejillas encarnadas. En las guarderías lo llamaban el Rey Malvado. Cuando los niños cometían alguna travesura, sus niñeras los amenazaban diciendo que aquel señor entraría por la chimenea o por el armario, y así conseguían que se portaran bien. Como ven, incluso los malvados son instrumentos del bien en manos de la niñera. Es cierto que Lord George no fumaba, un hábito negativo, ciertamente, pero muy de moda en aquella época. Pero la lista de sus buenas cualidades termina ahí. Sentía un amor insaciable por la ciudad y sus placeres, mientras que los nobles lagos ingleses le eran del todo desconocidos. Solía jactarse de no haber visto un geranio en 20 años, y alguna vez llamó al campo el paraíso de los tarados. Londres era el centro de su mapa mental. Londres le daba todo lo que deseaba. ¿No les parece extraordinario que nunca haya pasado una sola tarde, ni siquiera una tarde de verano, en Foyard Chase, aquella estupenda mansión de Hertz, que le ganó jugando a los dados a Sir Follard Follard, cuando apenas tenía 17 años? Siempre cínico e insolente, se había negado a darle la revancha al arruinado Sir. Siempre cruel y antipático, le había ofrecido alojamiento en la portería. Le juro que su trabajo será sencillísimo, explicaba Lord George. Apenas si tendrá que abrirme alguna vez el portón. De ese modo el óxido fue cubriendo las grandes rejas de hierro de Follard Chase, y el musgo fue ocultando sus caminos. Los ciervos merodeaban por los jardines. Había flores silvestres por doquier, y al fondo del pequeño pozo, entre algas y nenúfares, yacía la figura de mármol en la misma posición en que había caído. De todos los pecados de Lord George, ninguno parece tan mezquino como el de Follard Chase. Algunos murmuraban, y él nunca se molestó en negarlo, que lo había ganado haciendo trampa, con dados trucados. De hecho, no había jugador más tramposo que él. Como era rico y no tenía mujer ni familia que mantener, y como su suerte era siempre tan favorable, no puedo excusar su conducta. Una vez, en la casa de Carton, en presencia de obispos y ministros del gabinete, tuvo el descaro de reclamarle al regente el dinero que le había pedido unos meses antes, y se atrevió a declarar que no se marcharía hasta no cobrarlo. Frente a esta situación, el regente lo invitó a quedarse como huésped, a lo que Lord George accedió, quedándose allí durante meses. Solía iniciar sus aventuras nocturnas en el Garfleys, lugar predilecto de timadores y truhanes con título nobiliario. Se paseaba por los salones iluminados del brazo de la Gambogi, la bailarina, y un séquito libertino pisándole los talones. De vez en cuando, en medio de sus vulgares charlas, soltaba un chiste y al ritmo de una cursi balada podía ponerse a bailar o someterse en una trifulca. Cuando se cansaba se dirigía a su palco y atendía a los malabaristas,
pugilistas, actores y cualquier otra persona excéntrica que estuviera actuando allí. Una noche de mayo, en que las estrellas eran espléndidas y una luna parecía una gran camelia, Lord George estaba apoyado en la repisa de su palco y observaba el número del enano alegre, un hombrecito pequeño de cabeza rizada que debutaba. Garbles había encontrado una novedad. Al son de los aplausos de Lord George, el enano terminó su número con una bonita canción sobre amantes. Y esto no fue todo. Luego hubo un acto en el que se usó un arco y una flecha. El enano volvió con un pequeño arco dorado en la mano y un carcaj colgado del hombro. Disparó estas flechas con gran precisión. Varias fueron a dar a la corteza de las acacias que crecían alrededor del escenario, otras a los palcos y 2 o 3 al cielo raso. El público estaba encantado. «¡Bravo, bravo, Sagitaro!», aplaudió Lord George en el idioma de la Gambogi, que estaba a su lado. Finalmente, una figura de cera con la forma de un hombre fue apoyada contra el tronco de un árbol. Le vendaron los ojos al enano, que permanecía de pie en un rincón del escenario. Todos aplaudieron, maravillados. La flecha había atravesado el corazón de la figura de cera, o lo que se consideraba el corazón, si la figura hubiera sido humana. Lord George pidió vino y champán, y luego dijo al hombrecito que se acercara a su palco para felicitarlo y brindar con un buen trago de vid. «Eres un genio con el arco», dijo Lord George, con florida condescendencia. «Ven y siéntate a mi lado. Antes déjame presentarte a mi divina compañera, la señora Gambogi. Miren, ustedes son Virgo y Sagitario. Puede que se hayan encontrado en el zodiaco». «En efecto, conocí a la señora hace muchos años», respondió el enano, haciendo una reverencia. «Pero no en el zodiaco. Es más que seguro que la señora ya me ha olvidado». Al oír esto, la señora enrojeció, pues ya no era joven y el enano tenía cara de niño. Pensó que se burlaba de ella. Sus ojos brillaron. Los de Lord George, en cambio, centellaron con malicia. «Dulce es la juventud», se mofó. «Oiga, ¿cuántas primaveras tiene? ¿20? «Más de las que puedo contar», dijo el enano. «A su salud, señoría». Y vació su copa de vino. Lord George volvió a llenarlo y le preguntó cómo había adquirido ese milagroso dominio del arco. «Mucha práctica», replicó el homúnculo. «Mucha práctica con criaturas humanas». Y movió misteriosamente sus rizos. «Vaya, entonces eres un peligro andante. Su señoría es un excelente blanco». Poco plácido por esta broma a su corpulencia, que rivalizaba incluso con la del regente, Lord George se giró bruscamente y prefirió mirar el escenario. Esta vez fue la Gambogi quien se echó a reír. Se estaba presentando una nueva opereta, La bella cautiva de Samarcanda. Todos los clientes de Garbles sentían curiosidad de ver a la debutante Jenny Mere, quien se decía que era hermosa y talentosa. Estas predicciones se cumplieron con creces cuando la cautiva se asomó por la ventana de su torrecilla de madera. Estaba pálida bajo su turbante azul. Sus ojos estaban ensombrecidos por el miedo y sus labios entreabiertos y estáticos en una mueca. Parecían incapaces de hablar. «¿Acaso nos tiene miedo?», se preguntaba el público. La aplaudieron con fuerza y cuando al final saltó y cayó en los brazos de su galante amante, Nisara, con quien bailó una sencilla danza folclórica, el público quedó encantado. Era muy joven y no bailaba muy bien, es cierto, pero se lo perdonaron. Durante toda la presentación, mientras era amenazada por la cimitarra o le suplicaba a su padre por su vida, el público no dejó de llorar y admirarla. Absorto sin prestar atención a sus compañeros, Lord George miraba por encima de las candilejas. Parecía estar en trance. De repente sintió una punzada en el corazón. Adolorido, se puso en pie de un salto y al volverse, le pareció ver volar a un niño alado y risueño, en cuya mano había un arco, y que se perdía en la oscuridad. La silla del enano a su lado estaba vacía. Solo Gambogi estaba con él, y su rostro sombrío estaba hinchado de furia. Llevándose una mano al corazón, que parecía haber sido atravesado por un arma invisible, volvió a tomar asiento.
Respiraba con dificultad y apenas parecía consciente de lo que le rodeaba. Pero la Gambogi sabía que ya no se le rendiría más pleitesía, pues el amor de Jenny Mer había entrado en su corazón. Cuando terminó la opereta, el enamorado Lord George cogió su capa y se marchó sin decir una palabra a la Gambogi. Con rudeza apartó al conde Karolov y al señor Clarence, con quienes había quedado para jugar a los dados. Se sentía ajeno a sus compinches, a sus cinismos y obscenidades. No le sobraba el tiempo para arrepentimientos y castigos. Solo sabía que debería de arrodillarse a los pies de Jenny Mer y pedirle que fuera su esposa. La señorita Mer, dijo Garble, está en su habitación, cambiándose de ropa. Si su señoría digna esperarla, tendré el privilegio de presentársela. Ahora mismo, de hecho, oigo sus pasos en la escalera. Lord George se quitó el sombrero y alisó nerviosamente su peluca rebelde. «Señorita Mer, venga aquí», dijo Garble. «Aquí está Lord George Hell, cuya presencia ha sido la principal recompensa de aquellos que, con sus modestos esfuerzos, han pisado los reinos del arte esta noche». La pequeña señorita Mer, que, salvo en unos sueños o en fantasías, nunca había visto un lord, hizo una tímida reverencia. Lord George se puso de rodillas, para sorpresa del director y el bochorno de la muchacha. Sin embargo, ninguno de los dos se rió. «Señorita Mer», exclamó, «le ruego que escuche mis palabras. No me desprecie desde el pedestal de su belleza, genio y virtud, sabiendo que puedo pasar por un insolente presuntuoso. Me humillo ante usted y solicito su mano. Me deslumbra la luz de sus ojos, que son como dos esferas translúcidas». «Señor», dijo la muchacha, con sencillez. «Se dice milord», dijo Garble, con aire solemne. «Milord, agradezco sus palabras», corrigió la muchacha. «Son hermosas, pero en serio, nunca podré ser su novia». Lord George escondió la cara entre las manos. «Niña», dijo Lord Garble, «que no salga el sol antes de que te retractes de esas palabras». «Arrojo a tus pies mi riqueza, mi rango, todo lo que poseo», gritó Lord George con voz lastimera. «Esperaría una hora, una semana, un lustro, una década, si solo me dieras una pequeña esperanza». «Nunca podré ser su esposa», dijo ella lentamente. «Jamás me uniré en matrimonio con un hombre cuyo semblante no irradie santidad. Mi señor, aunque su rostro refleje un auténtico amor hacia mí, lo veo empañado por vanidad de este mundo, al igual que un espejo manchado. No se arrodille ante mí, pues soy humilde y pobre, no soy digna de tan favoroso cortejo. Si quiere postrarse ante alguien, hágalo ante una dama elegante. En cuanto a mi amor, es mío, y nadie puede tomarlo por la fuerza. Solo puedo ofrecerlo libremente, como todo verdadero amor. Por lo tanto, levántese. Solo daré mi amor a aquel cuyo rostro sea como el de los santos». La señorita Mer había pronunciado este discurso con un semblante y elocución tan soberbios que el señor Garble no pudo evitar aplaudir. En cuanto a Lord George, estaba inmóvil como un roble herido. Con una dulce mirada de compasión, la señorita Mer siguió su camino. El señor Garble, solícito, ayudó a su señoría a levantarse. Lord George salió a la noche sin decir palabra. Las estrellas seguían espléndidas. Parecían burlarse de las lamparillas ahora tenues del jardín de gables. ¿Qué debía hacer? No se le ocurrió nada. Le ardía demasiado el corazón. Se detuvo en el borde del lago que, como su vida, era poco profunda y artificial. Dos cisnes dormían en la superficie. La plateada luna se reflejaba en sus cuellos blancos y torcidos. ¿Sería mejor ahogarse? No había nadie para impedírselo. Por la mañana lo encontrarían flotando allí y se le consideraría otra víctima trágica y noble del amor. El jardín cerraría sus puertas por la noche. No habría función en el pequeño teatro. Y Jenny Mer quizás lloraría por él. La vida es una prisión sin barrotes, murmuró mientras se alejaba. Deambuló toda la noche por las misteriosas calles y plazas de Londres. Los vigilantes, que estaban familiarizados con su rostro, empuñaban sus bastones cuando se acercaba, pues tenía razones para desconfiar de sus hábitos salvajes.
Él no les hizo caso. A través de ese conflicto entre la oscuridad y el día, que al liberarse altera nuestra tranquilidad, Lord George avanzaba en la profunda conciencia de su amor y de su desesperación. Al amanecer se encontró en las afueras de un pequeño bosque de Kennington. Un conejo pasó corriendo entre sus piernas, entre el rocío. Los pájaros revoloteaban entre las ramas. Las hojas temblaban con el presagio del día, y el aire estaba impregnado de un dulce aroma de jacintos. Qué fresco era el campo. Parecía apaciguar los ardores de su alma y engrandecer su amor. Empezó entonces, ante la luz clara del alba, a dar forma a los medios para conquistar a Jenny Mere, que había concebido en esas desesperadas horas nocturnas. Pasó por allí un viejo leñador que, con ruda cortesía, le indicó el camino que lo conduciría rápidamente a la ciudad. Se resistió a abandonar el bosque. Con Jenny, pensó, viviría siempre en el campo, y formó un ramillete de flores silvestres para ella. Su vagabundeo por la silenciosa ciudad fortaleció sus decisiones románticas. Él, que había visto la ciudad tantas veces en sus horas de sueño, nunca se había dado cuenta de lo siniestro de su aspecto. En sus estrechas calles, las casas blancas se alcanzaban como acantilados de tiza. Apresuró el paso por las aceras sin barrer. ¿Cómo pudo amar tanto tiempo esa ciudad maligna? Por fin llegó a St. James Square, a la odiosa puerta de su propia casa. Sombras yacían como recuerdos en el vestíbulo. A través de la ventana de su habitación, un rayo de sol se deslizaba sobre su cama blanca y lisa, un rayo en forma de espantosa rejilla. Capítulo 2. Era una mañana luminosa en Old Bond Street. El gordito señor Eneas, fabricante de máscaras de moda, estaba tomando el sol frente a la puerta de su tienda. Su escaparate estaba repleto, como de costumbre, pero toda clase de máscaras, hermosas máscaras con mejillas rosadas y absurdas barbillas protuberantes. Máscaras copiadas de antiguos modelos griegos, máscaras de papel para niños, de seda fina para damas y de cuero para los caballeros trabajadores, barbudas e imberbes, doradas o de cera. La mayoría de hecho eran de cera. Máscaras grandes y pequeñas. En medio de esta superficial galaxia colgaba el rostro de un cíclope, tallado con astucia y con un gran zafiro en la frente. El sol brillaba en el escaparate y en la calva y zapatos del pequeño y gordo señor Eneas. Era demasiado temprano para que llegaran clientes, y el señor Eneas parecía estar disfrutando enormemente de su descanso al aire libre. Sonreía complacido mientras miraba la calle. Bien podía hacerlo, pues era un gran artista y contaba con el patrimonio de varios reyes, y no pocos miembros de la nobleza. Solo la noche anterior, el señor Brummel había entrado en su tienda y había encargado una máscara de verano, deseoso de eludir por un momento la celosa vigilancia de Lady Otterton. El señor Eneas le complacía pensar que su arte le convertía en el guardián de muy altos secretos. Sonreía al pensar en esos derrochadores que, en ese momento, camuflados por sus obras maestras, caminaban incólumes entre sus acreedores. Era como un confesor de su época, siempre dispuesto a dar absolución, una posición privilegiada. La calle estaba tan tranquila como cualquier otra calle del pueblo. En una ventana abierta, una dama hermosa envuelta en una bata de muselina estaba sentada frente a una taza de chocolate. Era Gambogi, a quien el señor Eneas dedicó muchas reverencias. Esta mañana, sin embargo, sus pensamientos permanecían lejanos. No se percató de los corteses esfuerzos del hombrecito. Molesto por tanta indiferencia, el señor Eneas estuvo a punto de ingresar a su tienda, cuando vio a Lord George Hales subiendo a toda prisa por la calle. Llevaba un ramillete de flores silvestres en la mano. ¿Levantado a esta hora?, pensó. Una visita temprana, las ignora, supongo. Sin embargo, no fue así. Lord George fue directamente hacia la tienda de máscaras. Antes echó un vistazo en la ventana de la Gambogi y pareció molesto al verla sentada allí. Entró apresuradamente en la tienda. «Quiero la máscara de un santo», dijo. «¿Máscara de santo, milord?» «Desde luego», dijo el señor Eneas enérgicamente. «Con o sin aureola».
El obispo de Saint Aldred siempre lleva la suya con aureola. ¿Su señoría también la desea con aureola? Por supuesto, si su señoría me permite tomarle la medida. Debo tener la máscara hoy mismo, dijo Lord George. ¿Tiene alguna disponible? Ya veo, murmuró el hombrecito. Es para uso inmediato. Su señoría, en efecto, hay una, pero es de una talla bastante grande. Y miró al suelo dubitativo. ¡Julius! Gritó de repente a su ayudante, que estaba retocando una máscara de barba roja que el joven de rey Surrenburg iba a llevar en su coronación la semana próxima. ¡Julius! ¿Recuerdas la máscara de santo que hicimos para el señor Ripsby hace un par de años? Sí, señor, contestó el muchacho. Está guardada arriba. Me lo imaginaba, respondió el señor Eneas. El señor Ripsby solo la tenía alquilada. Sube, Julius, tráela. Creo que justamente es lo que su señoría está buscando. Una máscara espiritual, pero hermosa. ¿Será acaso una máscara que refleje el amor como un espejo? Preguntó Lord George con voz grave. Se hizo exactamente con ese fin, respondió el fabricante de máscaras. De hecho, fue esa para que el señor Ripsby la llevara en sus bodas de plata. Fue muy elogiada en su momento. ¿Sería tan amable, milord, de acompañarme al saloncito? El señor Eneas lo condujo detrás de la tienda. Estaba eufórico. Hasta entonces, Lord George nunca había frecuentado su negocio. Se apresuró a dar una vuelta por el salón e insistió en que su distinguido cliente tomara una silla y un cigarro de su pitillera mientras encontraba la máscara del santo. Los ojos de Lord George recorrieron vitrinas de máscaras y cartas en las paredes, pero no las vio, porque estaba pensando si la Gambogi lo habría visto entrar en la tienda. Como era temprano, pensó que ella aún estaría en la cama. Aquel viejo y siniestro proverbio, los celos se levantan temprano, vino a su memoria. Su rostro se posó en una gran máscara de plata, los rasgos de un rostro humano trazados en tenue filigrana. «Su señoría se preguntará qué máscara es esta», dijo el señor Eneas dándole unos golpes con sus uñitas. «¿Esa máscara?», murmuró Lord George. «No debería divulgarlo, milord», dijo el fabricante, «pero sé que su señoría respetará un secreto profesional, un secreto del que me siento orgulloso. Esta», señaló, «es una máscara para el dios Sol, Apolo, a quien el cielo bendiga». «Me asombras», dijo Lord George. «De nadie menos, se lo aseguro. Cuando Júpiter era su padre, lo nombró señor del día. Apolo pidió poder ver los actos de la humanidad en las horas nocturnas. Júpiter accedió a tan razonable petición, y cuando Apolo hubo pasado por encima del cielo y se escondió en el mar, y la oscuridad cayó sobre el mundo, levantó la cabeza por encima de las aguas para observar los actos de la humanidad en las horas nocturnas. Sin embargo, añadió el señor Eneas con una sonrisita, su semblante luminoso espantaba las tinieblas. Los hombres se levantaban de sus camas, extrañados de que el día comenzara tan pronto, y se ponían a trabajar. Y Apolo se hundió en el mar completamente afligido. «Ciertamente», exclamó, «es triste que sea yo entre todos los dioses el único que puede vigilar el mundo en las horas nocturnas, porque según me han dicho a esas horas los hombres son como los dioses, derraman el vino y se cubren de flores. Las muchachas bailan a la luz de las antorchas, ríen al son de las flautas. El brillo de mi cabeza es como una maldición y quisiera apartarlo de mí». Y mientras lloraba, Vulcano dijo, «Soy el más astuto de los dioses, pero no es el menos compasivo. Para que dejes de lamentarte te daré algo que pondrá fin a tu pena. No es necesario que te deshagas del brillo de tu belleza». Y Vulcano hizo una máscara de plata sin brillo y se la puso en la cara a su hermano. Y esa noche, así enmascarado, el dios del sol salió al mar y espió a la humanidad. Los hombres ya no se abochornaban ante ese intenso brillo, pues estaba oculta por la máscara plateada. A quienes tantas veces había visto alicaídos en sus trabajos cotidianos, los veía ahora festejando entre rosas. Los oyó reír al son de las flautas, mientras las mujeres bailaban bajo la luz de las antorchas. Y cuando por fin se recostaban en sus lechos y el sueño besaba sus párpados, el sol volvía al mar luego de esconder su máscara bajo una pequeña roca marina. Los hombres no sospechaban que Apolo suele observarlos en las noches. Solo piensan que se trata de una diosa sin brillo. «Yo mismo pensé que se trataba de la diosa Diana», dijo Lord George.
Un error, milord, dijo Eneas. Aquí está la prueba. Y dio un golpecito a la máscara. Es extraño, dijo Lord George. ¿Y cómo es que Apolo te ha ordenado una nueva máscara? Siempre lleva 12 máscaras consigo, una para cada mes del año. Sucede que ninguna máscara soporta durante muchas noches el brillo de su rostro. Incluso una máscara de la mejor calidad hecha de pura plata se empaña y se desgasta. Con los siglos, Vulcano se cansó de hacer tantas máscaras. Así que Apolo envió un mensajero a Atenas a la tienda de Forón, un virtuoso fabricante de máscaras. Forón elaboró las máscaras de Apolo durante muchos años, y cada mes el mensajero acudía a su tienda para conseguir una nueva. Cuando Forón murió, otro artista fue elegido, y cuando éste murió vino otro y luego otro y así sucesivamente hasta nuestros días. Imagínese, milord, mi alegría y orgullo cuando el mensajero entró en mi tienda, una noche del año pasado. Es el mayor privilegio que un fabricante de máscaras puede tener. Cuando yo muera, agregó el señor Eneas emocionado, Apolo le conferirá mi puesto a otro. ¿Y te pagan por tu trabajo?, preguntó el Lord George. El señor Eneas se irguió de golpe y sacó pecho. Dijo: «El Olimpo, mi señor, no tiene moneda. Para cualquier fabricante de máscaras, el solo privilegio de ser escogido es suficiente recompensa. Sin embargo, el dios Sol es generoso y brilla más en mi tienda que en cualquier otra. No permite que sus rayos derritan mis máscaras de cera hasta no ser entregadas al cliente». En ese momento entró Julius con la máscara de Ripsby. «Le pido perdón, milord, por haberlo entretenido tanto tiempo», suplicó Eneas. «Tengo un gran almacén de máscaras y no todas están catalogadas». Ciertamente era una máscara hermosa, con mejillas sonrosadas y amables cejas. Estaba hecha de la cera más fina. Lord George la tomó con cuidado y se la probó. Le quedaba a la perfección. «¿Tiene la máscara la expresión que buscaba su señoría?», Eneas preguntó. Lord George la dejó sobre la mesa y la analizó atentamente. «Desearía que fuera más como un espejo del verdadero amor», dijo. «Tiene una expresión muy reposada, muy contemplativa». «Fácilmente remediable», dijo el señor Eneas. Con un lápiz fino, unió hábilmente las cejas. Asimismo, dio a los labios una curvatura pronunciada y un intenso color escarlata, gracias a un pincel pigmentado. Y en efecto, la máscara consiguió la expresión de un santo que ama entrañablemente. El corazón de Lord George palpitó de placer. «¿Y por cuánto tiempo desea usarla, señoría?», preguntó el señor Eneas. «Hasta que muera», respondió Lord George. «Siéntese, se lo ruego», replicó el hombrecito, «porque debo ajustar la máscara con gran cuidado. Julius, ayúdame». Así que mientras Julius ponía la parte interior de la máscara sobre la lamparita, el señor Eneas le untó al Lord George una suave y aromática pomada en el rostro. Luego cogió la máscara, ahora bastante suave y caliente, y la empolvó con una esponjosa. «Quédese quieto un momento», dijo y colocó la máscara firmemente sobre su rostro. Tan pronto como se adhirió, su ayudante le entregó una lima de plata y una espátula de madera. Procedió a recortar el borde de la máscara, donde se unió al cuello y a las orejas. Los rastros de la unión finalmente quedaron borrados. Solo faltaba arreglar la peluca sobre la frente de cera. El disfraz estaba hecho. Cuando le pusieron un espejo en la mano y Lord George miró a través de los ojales de la máscara, vio el rostro inmaculado de un santo, cuya expresión era un espejo de verdadero amor. Era maravilloso. Se sintió como un hombre nuevo, como alguien que había olvidado su pasado. Cuando le dio las gracias al señor Eneas, su voz sonó extraña a través de los labios entreabiertos de la máscara. «Es un orgullo haber sido útil, su señoría», dijo el hombrecito, embolsándose las 50 guineas de sus honorarios, mientras despedía con una reverencia a su cliente. Cuando llegó a la calle, Lord George estuvo a punto de maldecir a través de sus nuevos y santos labios. Justo frente a él en la acera y bajo una sombrilla rosa estaba la Gambogi. Lo sujetó de la mano y llamó suavemente por su nombre, pero él pasó de largo sin decir palabra. «No puedo dejar escapar a un amante tan apuesto», rió ella, «por más que me desdeñe».
No me desprecies, George. Entrégame ese ramillete de flores silvestres, por favor. Nunca me has mirado con tanto amor, querido. Señora, dijo Lord George en un tono severo, me parece que tengo el honor de conocerla. Y siguió adelante. La dama se quedó mirando a su examante, mientras el odio en sus ojos se hacía cada vez más negro e intenso. De pronto hizo señas a un sujeto que, como un espía, estaba escondido en una rendija de la calle, y el sujeto comenzó a seguirlo. Capítulo 3. Lord George, muy agitado, entró en Piccadilly. Le pareció horrible encontrarse con esa figura chillona de su pasado, justo en el umbral de su hermoso futuro. La esmerada charla del fabricante de máscaras sobre los dioses, así como la ceremonia de iniciación de su santa máscara, habían despejado los pensamientos amorosos sobre Jenny. Y luego el encuentro con la Gambogi. Seguramente después de tan descorteses palabras ella no volvería a cruzarse en su camino, y no estropearía su sagrado amor. Sin embargo, él era consciente de su oscura naturaleza italiana, de su apasionada tendencia a la venganza. ¿Cuál era ese verso de Virgilio? No podía recordarlo. ¿Era posible que tarde o temprano ella se interpusiera entre él y su amada? Estaba cerca de la mansión del Lord Barrymore. El conde Karoloff y el señor Fitzclarence descansaban en una de las ventanas inferiores. ¿Lo reconocerían tras la máscara? Gracias a Dios, no. Solo se limitaron a reírse al mirarlo pasar. El señor Fitzclarence gritó con voz burlona: «El señor, cantemos un salmo». La máscara entonces era perfecta. Jenny no lo reconocía. No debía temer a nadie más que a la Gambogi. ¿Traicionaría ella su secreto? Suspiró. Aquella noche iría a visitar a Garble y a declararle su amor a la joven actriz. En ningún momento dudó de que, al ver su rostro santificado, ella aceptaría su amor. ¿Acaso no había dicho: al hombre cuyo rostro sea de el de un santo le entregaré mi verdadero amor? Ella no podía decirle ahora que su rostro parecía un espejo empañado. Le sonreiría y sería su novia. ¿Pero estaría la Gambogi en casa de Garble? La ópera terminaba después de las 10 de la noche. El reloj de Hyde Park Gate le decía que aún no eran las 10 de la mañana. 12 horas de espera antes de rendirse a los pies de Jenny. No puedo pasar tanto tiempo en este lugar, pensó. Así que llamó a un carruaje y pidió que lo llevaran a Kensington. Cuando llegaron al bosquecillo donde había estado solo unas horas atrás, Lord George despidió al cochero. El sol, que había salido mientras él estaba pensando en Jenny, brillaba sobre su rostro alterado, sin lograr derretir sus facciones de cera. El viejo leñador que antes le había indicado el camino pasó cargando un bulto de leña y no lo reconoció. Deambuló entre los árboles. Era un bosque precioso. Llegó a la orilla de aquel pequeño arroyo, el Ken, que en aquellos días aún corría en las proximidades. Se tumbó sobre el musgo y dejó que el agua corriera y se ondulara entre sus manos. Un guijarro brillaba bajo la superficie. Al mirarlo, reconoció el reflejo de su máscara en la cristalina corriente. Se sintió avergonzado de engañar así a la mujer que amaba. Detrás de aquella beatífica máscara estaba el malvado rostro que tanto había repelido. ¿Era tan vil como para engatusarla y enamorarla con tremendo engaño? Sentía una gran pena por ella y un odio por sí mismo. ¿Pero en realidad era la máscara un truco mezquino? Quizás solo era un símbolo de su arrepentimiento y de su verdadero amor. Su rostro era malo, sí, pero era porque su vida había sido mala. Había visto a una jovencita risueña y de pronto su alma se transformó. Solo quedaba su antiguo rostro. No era justo que siguiera pareciendo malo. Se oyó el débil sonido de un suspiro. Lord George levantó la vista y allí, en la otra orilla, estaba Jenny, observándolo. Cuando sus miradas se cruzaron, ella se ruborizó y bajó la cabeza. Allí de pie no parecía más que una niña alta, con su vestido de algodón lila y su sombrero de paja desgastado por el sol. Él no se atrevía a hablar y no hacía más que mirarla.
De repente junto a él, montado a horcajadas en la rama de un árbol, estaba ese alado y alegre niño sosteniendo un arco y una flecha. Antes de que Lord George pudiera darse cuenta, la flecha se clavó en su corazón y se desvaneció, mientras Cupido se iba volando. No profirió ningún grito de dolor. Por el contrario, extendió los brazos hacia su amada, sonriendo alegremente. Cruzó el arroyuelo dando brincos y se arrodilló a sus pies. Le pareció más apropiado hincarse y así demostrar su indignidad. Pero ella, que solo veía el rostro de un gran santo, se inclinó sobre él y sujetó suavemente su mano. «Seguramente», dijo a ella, «eres ese buen hombre a quien tanto he esperado. No te arrodilles ante mí. Levántate y deja que bese tu mano. Mi amor por ti es humilde y mi corazón es todo tuyo». Y él mirándola con rendido cariño respondió, «No, eres una reina. Yo soy el que debe arrodillarse ante tu presencia». Pero ella meneó la cabeza y también se arrodilló ante él, presta de un sentimiento eufórico. Y mientras estaban arrodillados, uno junto al otro, las lágrimas invadieron sus mejillas. Entonces él la besó, a pesar de que sus labios ahora eran de cera. Se estremeció de felicidad. La estrechó entre sus brazos y guardó silencio. Levantó el ramillete de flores silvestres que había recogido. «Son para ti», susurró. «Las recogí hace horas, en este bosque. Mira, no se han marchitado». Ella quedó perpleja ante sus palabras. Completamente ruborizada, le dijo, «¿Cómo es posible que las hayas reunido si recién acabas de conocerme?» «Las recogí para ti», respondió, «sabiendo que pronto te vería». «¿Cómo es que tú, que nunca me habías visto, ya me esperabas?» «Esperé sabiendo que algún día te conocería», dijo besando el ramillete y pegándolo a su pecho. Se pusieron de pie y se internaron en el bosque, cogidos de la mano. A medida que avanzaban, él le preguntaba el nombre de las flores que crecían bajo sus pies. «Son prímulas», contestaba ella. «¿No lo sabías? Estas son belloritas y estas no me olvides. Y esas bonitas flores blancas que trepan por los troncos y descuelgan de las ramas se llaman dipladenias. Estas cositas amarillas son ranúnculos. ¿No lo sabías?» Y se echó a reír. «No conozco los nombres de ninguna flor», dijo él. Ella miró su rostro y le dijo tímidamente, «¿Es superficial y erróneo amar las flores? ¿Debería pensar más en cosas superiores?» Le dolía el corazón. No podía responder a su sencillez. «¿Me aseguras que estas flores son buenas para mí?», preguntó ella. «Porque si tú no las quieres, yo tampoco debo quererlas. Olvidaré sus nombres si es necesario. Debo tratar de ser como tú en todas las cosas». «Debes amar las flores», dijo, «y enseñarme a amarlas». Entonces comenzó a hablarle de las diversas flores del bosque, de cómo algunas crecían muy despacio y otras florecían en una noche, de lo hábiles que eran las campanillas de convolvulus para trepar, de lo tímidas que eran las violetas y por qué los ranúnculos tenían los pétalos plegados. También le habló de los pájaros que cantaban en el bosque y de cómo los reconocía por sus voces. «El que está cantando es un pinzón», le dijo. «Escucha». Y trató de imitar el sonido de sus notas para que él siempre lo recordara. Todas las aves, según ella, eran buenas, excepto el cuco o el cuclillo. Siempre que lo oía cantar, se tapaba los oídos. «Venía al bosque todos los días», dijo. «Me sentía sola, con su canto, que parecía compadecerse a mí. Pero ahora te tengo a ti, y estoy alegre». Se aferró más a sus brazos. Él volvió a besarla. Se echó hacia atrás el sombrero, que le colgaba del cuello por las cintas, y apoyó su pequeña cabeza en sus hombros. Por un momento olvidó que la había engañado, y solo podía pensar en el amor que sentía por ella. De pronto Jenny le dijo, «¿Te enfadarías conmigo si te digo algo? Es algo que considerarías horrible». «Pobrecita», respondió él, «no hay nada espantoso que puedas contarme». «Soy muy pobre», dijo ella. «Por las noches bailo en un teatro. Lo hago para poder ganarme el pan.
¿Te avergüenzas de mí? ¿Me desprecias? Ella lo miró tímidamente y vio que su rostro, en lugar de enfadado, estaba lleno de amor. ¿Te gusta bailar?, preguntó él. Lo odio, respondió Jenny. De verdad lo odio. Y esta noche, para mi vergüenza, tengo que volver a hacerlo. No hace falta que vuelvas a bailar, dijo él. Soy rico y pagaré para que te liberen. A partir de ahora, bailarás solo para mí. Mira, debe ser poco más de mediodía. Vayamos a la ciudad mientras haya tiempo. Hoy mismo vamos a comprometernos. Nos haremos novios. ¿Por qué deberíamos seguir viviendo separados como dos almas solitarias? No lo sé, dijo ella. Volvieron por el bosque por un atajo que, según Jenny, los llevaría más rápidamente al pueblo. Llegaron a una casita con un jardín lleno de flores. El viejo leñador los saludó con la cabeza. Antes solía envidiar al leñador, dijo Jenny, por su casita llena de flores. Vivamos allí entonces, dijo Lord George, y le preguntó al viejo si no era infeliz viviendo solo en la casa. Llevo una vida repleta de pobrezas, respondió el viejo, excepto por unos cuantos niños que vienen a jugar y algunos enamorados como ustedes. Nadie viene al bosque y rara vez se fijan en mí. En invierno estoy solo. Entre la escarcha, los viejos deberían tener mejor compañía que esa. Moriré enterrado en la nieve, junto a mis escuálidos caballos. Pobre de mi vida. Te daré mucho dinero por tu casita y por lo que haya en ella, así que podrás irte y vivir a la ciudad, sacando de su abrigo un billete de 200 guineas y extendiéndolo al leñador. Los enamorados actúan como unos tontos, murmuró el anciano. Pero se lo agradezco amablemente, señor. Mientras dure esta pequeña suma me mantendrá cómodo. Venga a la cabaña lo antes posible. Es un lugar muy solitario y me haría bien alejarme de él. Vamos a casarnos esta tarde, en la ciudad, dijo Lord George. Volveremos directamente aquí, a nuestra nueva casa. Que sean felices, respondió el leñador. Cuando regresen ya no me encontrarán aquí. Los amantes le dieron gracias y siguieron su camino. ¿Eres muy rico?, preguntó Jenny. ¿Está bien que hayas comprado la casa de campo por ese gran precio? ¿Me amarías igual si fuera pobre, Jenny?, le preguntó él tras una pausa. No sabía que eras rico cuando te vi al otro lado del arroyo, dijo Jenny. Y Lord George, desde lo más profundo e íntimo de su corazón, tomó una resolución. Se apartaría de todas las posesiones mundanas. Todo el dinero que había ganado en los clubes de apuesta, ya sea de manera justa o vil, toda aquella horrible acumulación de riquezas, se las devolvería a aquellas personas a las que había esquilmado. Mientras caminaba junto a esa inocente y dulce criatura, le asaltó el recuerdo de su vileza, y una mirada de dolor cruzó tras su máscara. Tenía que redimirse, compensar a sus antiguas víctimas. No rehuiría ningún castigo o sacrificio con tal de purificar su alma. Tenía que deshacerse de su fortuna. Devolvería Follard Chase a Sir Follard. Vendería su casa en St. James Square. Conservaría una pequeña parte de su patrimonio, pero solo lo suficiente para que él y Jenny vivieran felices en la casita del bosque. «Seré muy pobre pronto, amor mío», dijo. Y hablaron de aquellas cosas que tanto animan a los enamorados, de lo felices que serían juntos y de lo ahorrativos que serían. Cuando pasaron delante de la pastelería de Herbert, la cual, como deben saber mis pequeños lectores, seguía abriendo sus puertas en Kensington, Jenny miró con cierto pesar el rostro ascético de su madre. «¿Pensarías que soy una interesada?», le preguntó. «¿Si te pidiera un bollo? Aquí tienen unos bollos deliciosos». Pollos. Esa simple palabra le arrancó el recuerdo dormido de su infancia. Jenny era una niña después de todo. Bollos. Había olvidado su sabor y su aroma. Mientras miraban los pastelitos abigarrados en el escaparate, él le dijo: «¿Cuáles son los bollos, Jenny? A mí también me gustaría comer uno». «Qué apenada me siento a tu lado», dijo. «Debes despreciarme. ¿Eres tan bueno que incluso te niegas a los placeres más vanos, más simples de las personas?»
Qué maravilloso debe ser no haber probado nunca un bollo. Mira, aquellos pasteles redondos, marrones y brillantes, con pequeñas pasas dentro, son bollos. Compró 2 estupendos bollos y se sentaron en una de las mesitas de la tienda. Jenny mordió el suyo con timidez, pero se tranquilizó cuando él le dijo que eran deliciosos. Sí, él, el famoso Lord de Paladar Gourmet, ahora saboreaba este simple postrecillo casero, que pasaba primero por los labios insensibles de su máscara antes de llegar a su paladar. Creía convertirse en un hombre mejor cada vez que masticaba un trozo de su bollo. Pero ya no podía perder más tiempo. Eran más de las 2 de la tarde. Así que detuvo un coche frente a la pastelería y se dirigieron rápidamente al ayuntamiento, donde compró una licencia de matrimonio. Cuando el empleado le pidió que escribiera su nombre, dudó. ¿Qué nombre debería poner? Si había enamorado a la muchacha usando un rostro falso, también debía casarse con ella usando un nombre falso. Sintió repulsión de sí mismo. Era un embaucador. Se había apropiado vilmente de un amor puro, cuya dueña jamás le habría entregado de haber sabido la verdad. ¿No era buen momento para confesar la verdad y mostrar su verdadero rostro, ese que ella había rechazado, y seguir su camino? No era justo. Sin embargo, que él, cuya alma se había elevado, tuviera que cargar con el peso de su antiguo nombre. George Hill había muerto, y con él su abyecto nombre. Así que tomó el bolígrafo y escribió George Haven, a falta de un mejor nombre. Se casaron según los sencillos protocolos del registro civil de Covent Garden, y al atardecer ingresaron a su nueva casa. Capítulo 4. Pasaron una maravillosa luna de miel en la cabaña. Ningún rey ni reina, en ninguna fortaleza de oro, fueron tan felices como ellos dos. La casita era como un palacio, y las flores que coloreaban el jardín eran los perfectos miembros de su corte. Largos, despreocupados y románticos fueron los días de su reinado. A veces, en efecto, las noches de Lord George se veían perturbadas por extraños sueños. Una vez soñó que llamaba y llamaba a la gran puerta de un castillo. Era una noche helada. La escarcha cubría su cuerpo. Nadie acudía. De pronto oyó un paso en el vestíbulo y un par de ojos asustadizos lo miraron a través de la reja. Jenny escrutaba su rostro. No quería abrirle. Con lágrimas y palabras desesperadas le suplicó, pero ella no le abría. Entonces, de manera muy sigilosa, se arrastró alrededor del castillo y encontró una ventana en la pared. Estaba abierta. Trepó silenciosamente por ella. En la oscuridad de la habitación alguien corrió hacia él y lo besó con pasión. Era Jenny. Se despertó dando un grito de alegría. A su lado estaba ella, durmiendo como una niña pequeña. Después de todo, ¿qué era un sueño para él? Su felicidad no podía empañarse por un simple sueño. No podía dejar de cargar con el peso y penitencia de su pasado. El pasado era lo único y real que quedaba en su vida. Cada día disminuía, se hacía aún más pequeño, mientras vivía su rústica luna de miel. ¿No se habría librado ya de él? ¿Acaso no había escrito a su abogado pocas horas después del matrimonio que había renunciado al mundo, que estaba en un lugar donde nadie lo encontraría y que deseaba que todos sus bienes se distribuyeran entre sus amistades? Ese testamento era la prueba fehaciente de su expiación, y por el que se había dado por muerto al mundo. No había indicado ninguna dirección en este documento. Sus órdenes eran definitivas y vinculantes, y no podía revelar ninguna pista sobre su escondite. Por lo demás, nadie se preocuparía de buscarlo. Él no había hecho ningún bien a la humanidad. Pasaría sin ser recordado. La sociedad, sin duda, se reiría con sus extrañas retractaciones. Dirían que se había librado de un granuja y pronto sería olvidado. Pero la Gambogi, cuya principal mecenas había sido él, ¿lo olvidaría tan fácilmente como los demás? A medida que pasaban los días, su recuerdo también se hacía más tenue. Ella, en efecto, conocía su máscara, pero ¿cómo encontraría la casa de campo? Como decía la canción, la dulzura de los lugares ocultos. Estaba perfectamente escondido. Sí, ella podría buscarlo y buscarlo, sin ningún resultado. Además, lo más seguro es que ya lo hubiese reemplazado con otro amante. Sí,
excepto a esos sueños, su luna de miel estuvo libre de contrariedades. Al principio pensó que su máscara de cera, si bien había sido el medio para su felicidad, ahora era una barrera que lo separaba de ella. Le encantaba besarla a través de la máscara, mirarla con ojos amorosos, pero había momentos en que le incomodaba. ¿Podría quitársela? Eso, por supuesto, no era posible. Debía llevarla toda su vida, y así con el transcurso de los días se fue reconciliando con su rostro artificial. Dejó de sentirse incómodo al usarla. Parecía haberse convertido en una parte de su personalidad, y a pesar de la rigidez de su material, expresaba esa emoción que sentía tan profundamente, el amor verdadero. Si Jenny amaba ese rostro al que había entregado su corazón, con más razón debía quererlo él, George Haven. Era como si su castigo fuera la alegría. Él y Jenny llevaban una vida sencilla, frugal. Se levantaban a primera hora del día, igual que los pájaros, por quienes sentían un enorme cariño. Desayunaban leche, pan y miel, y por la noche pastelillos horneados y un vino de bayas del bosque. Jenny, luego de ir caminando arriba por el monte, coleccionaba bayas y preparaba vino. Su marido lo saboreaba con deleite, pero nunca bebía más de 2 copas. En su opinión, era un vino mucho más delicioso que aquellos que había bebido en cortes y afamados viñedos. Sabía mejor que el brandy o que el Tokay de Brooks, cuyo sabor había olvidado. El vino de bayas de su esposa era lo más majestuoso que podía probar su paladar. A veces, después de cenar, tocaba la flauta para ella en el césped plateado por la luna, y luego le hablaba de la cadena de margaritas que iba a elaborar para ella el día siguiente. Ella se sentaba a su lado, en completo silencio, y juntos escucharon el canto del ruiseñor hasta la hora de acostarse. Así de sencillos y admirables eran sus días. Capítulo 5. Una mañana, mientras ayudaba a Jenny a regar las flores, le dijo de repente: «Cariño, lo habíamos olvidado». «¿Qué cosa?», preguntó Jenny, levantando la vista de las flores. «Es nuestro aniversario de boda», respondió él con tono serio. «No debemos dejarlo pasar sin alguna celebración». «No, en efecto», asintió ella. «No debemos. ¿Qué podemos hacer?». Después de conversarlo, decidieron organizar un singular banquete. Irían al pueblo, comprarían una bolsa de bollos y se los comerían por la tarde. Así pues, en cuanto todas las flores estuvieran regadas, fueron a la tienda de Herbert, compraron los bollos y regresaron a casa muy animados, cargando las bolsas. Jenny se sentó en el césped bajo la sombra de un limonero, y George se recostó a sus pies. No querían disfrutar del festín tan pronto. Se entusiasmaban como niños ante la expectativa de que pronto se divertirían. Jenny fue colocando los bollos en la pequeña mesa rústica, una encima del otro, hasta que parecieron una elaborada pagoda. Cuando con mucho cuidado coronó la estructura con el 12º bollo, dio una palmada e improvisó un pequeño baile. Se rió tan fuerte, tenía solo 16 años, pero ya poseía un gran sentido del humor, que la mesa tembló y la pagoda cayó al césped. Rápida como un gatito, Jenny persiguió los bollos, que rodaban de un lado a otro por la hierba, atrapándolos con la mano. Luego regresó sonrojada y con el cabello alborotado, con una cama de bollos entre los brazos. Empezó a meterlos en la bolsa de papel. «Querido esposo», dijo mirándolo, «¿por qué no te ríes de mis locuras? Tu rostro serio me inquieta. Pareces siempre a punto de reprenderme. Sonríe o pensaré que soy irritante para ti. Por favor, sonríe un poco». Pero la máscara, por supuesto, no podía sonreír. Estaba diseñada para reflejar un amor verdadero, y era ingrávida, inmóvil. «Me diviertes mucho, querida», dijo, «pero mis labios no pueden sonreír. Tu amor los ha hechizado». «No comprendo. Yo te amo a ti, y sin embargo, también puedo sonreír». Estaba contrariada. Tomó su mano entre las suyas y la acarició suavemente, deseando que le fuera posible sonreír. Algún día, tal vez, ella se cansaría de esta monótona seriedad, de esta estricta dulzura. Viéndolo de esa forma,
no era raro que deseara al menos un ligero gesto facial. Permanecieron en silencio. «Jenny, ¿qué sucede?», susurró de repente. Ella, con los ojos muy abiertos, miraba por encima de su cabeza. «¿Por qué pareces tan asustada?». «Hay una mujer que me está mirando desde el otro lado de la empalizada», dijo. «No la conozco». El corazón de George se estremeció. Tantas cosas pasaban por su mente en ese momento que no se atrevió a volver la cabeza y ver al intruso. «Me está saludando con la cabeza», dijo Jenny. «Tiene una cara malvada. Debe ser de otro país». «No te fijes en ella», susurró él. «¿Dices que parece malvada?». «Muy malvada y oscura. Tiene una sombrilla rosa. Sus dientes son como de marfil». «No te fijes en ella. Vamos, querida. Es nuestro aniversario de boda». «Desearía que no me sonriera. Sus ojos son tenebrosos, como dos pozos de tinta». «Comamos los bollos». «Está viniendo hacia aquí». George oyó el pestillo del cerco. «No dejes que entre», sollozó Jenny. «Tengo miedo». Oyó el ruido de los tacones en el camino de grava. Sin embargo, aún no se atrevía a volverse. Solo podía presionar la mano de Jenny mientras esperaba la voz, la de Gambogi. «Por favor, espero me disculpen. Me es imposible no reconocer la espalda de tan viejo amigo». Enfurecido, George se dio la vuelta y se enfrentó a la mujer. «Incluso», continuó ella, «si su rostro ha cambiado tanto». «Señora», dijo él, parándose entre ella y su esposa, «le ordeno que abandone este jardín. No estoy interesado en renovar nuestra amistad». «¿Amistad?», dijo la Gambogi, arqueando sus cejas en forma de patitas de un escarabajo. «Seguramente fuimos amigos alguna vez. Mi estima por ti es más que amistad y no estoy dispuesta a ningún distanciamiento». «Señora», dijo Lord George con un temblor en la voz, «usted me ve feliz, viviendo muy tranquilo con mi esposa, a quien te ruego me presentes, viejo amigo». «Sería incapaz de profanar su nombre poniéndolo en tus labios, pecadores». «Tu odio me hiere, viejo amigo», dijo la Gambogi, sentándose en un asiento del jardín mientras alisaba su falda. «Jenny, retírate, por favor», dijo George. «Vuelve a la cabaña y no salgas de ahí hasta que esta señora se vaya». Pero Jenny se aferró a su brazo. «Estaré menos asustada a tu lado», susurró. «No me dejes sola». «Pobre y hermosa criatura», dijo la Gambogi. «He venido desde la ciudad solo para conocerte, como hiciste tú, mi querido George. Solo quiero que ella y yo seamos buenas amigas. ¿Acaso hay algo que ella no deba saber? Ven y siéntate a mi lado, pequeña. Tengo muchas cosas que contarte. Aunque rechaces mi amistad, dame al menos la satisfacción de charlar un rato contigo. No te entretendré demasiado. Me iré muy pronto». «¿Esperas invitados, George? Parece una fiesta de disfraces campestre». Miró a la pareja con acidez y agregó: «La máscara de tu mujer, déjame decirte, es mucho mejor que la tuya». «¿A qué te refieres?», susurró Jenny desconfiada. «Váyase, se lo pido». «Serpiente», dijo George, y fue lo único que sus labios pudieron emitir. «Lárgate de nuestro jardín antes de que envenenes este sagrado lugar». La Gambogi se levantó. «Mi orgullo», dijo furiosa, «tiene ciertos límites. He sido tolerante, pero no voy a permitir que nadie me llame serpiente. Me largaré de este ordinario lugar, pero antes solo quiero pedirte un último favor. En nombre de nuestra vieja amistad, muéstrame por última vez ese querido rostro que tantas veces he acariciado y esos labios que tantas veces besé». «¿A qué se refiere?», susurró Jenny. «En recuerdo de nuestra vieja amistad», continuó la Gambogi, «concédeme este último favor. Muéstrame tu rostro solo un instante y te juro que no volverás a verme. Aboga por mí, linda, y pídele que se quite la máscara. A ti sí te obedecerá». «¿A qué se refiere?», volvió a decir Jenny, como si fuera el estribillo de una canción.
«Si no te largas ahora», amenazó George, «tendré que echarte a la fuerza, y de muy poco te servirá ser una mujer. Quítate la máscara y me iré». George dio un paso amenazador hacia ella. «Infeliz farsante», chilló, «yo misma te desenmascararé». Como una pantera saltó sobre él y le arañó las mejillas de cera. Jenny retrocedió paralizada de terror. George trató en vano de liberarse de su agresora, que arañaba lo que Jenny había creído era su cara. Sin embargo, Jenny reaccionó y se abalanzó sobre la Gambogi e intentó con sus infalibles fuerzas liberar a su marido. Los combatientes derrapaban de un lado a otro. Parecían una trinidad en conflicto. Adán y Eva tratando de linchar a la malvada serpiente. Se oyó un fuerte estallido como si hubieran descorchado una botella de champán. La Gambogi dio un paso atrás. Había logrado arrancar la máscara, que fue a dar al césped, con la cara vuelta hacia el cielo. George permaneció inmóvil. La Gambogi lo miró fijamente a la cara, y su oscuro rubor desapareció rápidamente. Porque allí mirándola fijamente estaba el hombre que ella había desenmascarado, pero no el que ella conocía, sino uno con el mismo rostro que la máscara. Pliegue por pliegue, rasgo por rasgo, era el mismo. Era la cara de un santo. «Señora», dijo con voz de resignada desesperación, «ahora que me ha arruinado puede sonreír, pero la perdono. Los dioses han castigado a través de usted la farsa que cometí contra un ser amado. Por ese pecado estoy siendo castigado. En cuanto a mi pobre esposa, cuyo amor robé gracias a esa máscara de cera, es imposible pedirle perdón. Ah, Jenny, Jenny, deja de mirarme. Aparta tus ojos de esta asquerosa realidad que te he escondido». Reposó la cara entre las manos. «No me mires. Me iré del jardín y no volveré a injuriarte con el odioso espectáculo de mi verdadero rostro. Olvídame, olvídame». Pero al darse la vuelta para irse, Jenny le puso las manos en las muñecas y le rogó que la mirara. «Estoy desconcertada por tus palabras», dijo. «¿Por qué me enamoraste bajo una máscara? ¿Y por qué te imaginas que podría amarte menos viendo tu auténtico rostro?» La miró a los ojos. En el espejo violeta de sus iris vio el reflejo de su rostro. Se sintió de pronto invadido de una extraña y asombrosa alegría. «Tu rostro me es aún más querido», dijo Jenny, «y me parece más bello que la máscara que lo ocultaba. No estoy enfadada. Me ocultaste la santidad de tu verdadero rostro, pues aún me era digna de contemplarlo. Pero ahora soy tu esposa. Miraré tu rostro por siempre si tú me lo pides. Bésame con tus verdaderos labios». Así que, como si fuera una niña pequeña, la tomó en brazos y la besó. Ella rodeó su cuello con los brazos y él se sintió el hombre más feliz del mundo. Nadie más que los dos estaba ahora en el jardín. La máscara había desaparecido del césped, pues el sol la había derretido. El regalo de los Reyes Magos. $1.87. Eso era todo. Y 60 centavos estaban en centavitos. Centavitos ahorrados de 1 en 1 y de 2 en 2, después de negociar con el tendero, el verdulero y el carnicero. Hasta que a uno le ardan las mejillas por la silenciosa acusación de tacañería que implica un trato tan cercano. Della lo contó 3 veces. $1.87. Y el día siguiente sería Navidad. Estaba claro que no había nada más que hacer que recostarse en el pequeño y desvencijado sofá y aullar. Así que Della lo hizo, lo que invita a la reflexión moral de que la vida se compone de llantos, mocos y sonrisas, con predominio de los mocos. Mientras la dueña de la casa pasa gradualmente de la primera etapa a la segunda, echa un vistazo a la casa. Un piso amueblado a $8 por semana. No pedía exactamente esa descripción, pero ciertamente tenía esa palabra al acecho de la brigada de mendicidad. En el vestíbulo de abajo había un buzón en el que no entraba ninguna carta.
y un botón eléctrico del que ningún dedo humano podía sacar un sonido. También había una tarjeta con el nombre de Sir James Dillingham Young. El Dillingham había sido eliminado en un periodo anterior de prosperidad, cuando su poseedor ganaba $30 semanales. Ahora, cuando los ingresos se redujeron a $20, estaban pensando seriamente en contratar a un modesto y sin pretensiones. Pero cada vez que el señor James Dillingham Young llegaba a casa y subía a su piso de arriba, era llamado Jim y abrazado efusivamente por la señora James Dillingham Young, presentada anteriormente como Della, lo cual está muy bien. Della terminó su llanto y se secó las mejillas con el paño del polvo. Estaba parada junto a la ventana y miraba hacia afuera, observando un gato gris que caminaba por una cerca gris en un patio trasero gris. Mañana sería el día de Navidad y ella tenía solo $1.87 para comprarle un regalo a Jim. Había estado ahorrando cada centavo que podía durante meses, con este resultado. $20 a la semana no alcanzan para mucho. Los gastos habían sido mayores de lo que había calculado. Siempre lo son. Solo $1.87 para comprarle un regalo a Jim. Su Jim. Había pasado muchas horas felices planeando algo hermoso para él. Algo elegante, único y de buena calidad. Algo que mereciera estar en manos de Jim. Había un espejo largo entre las ventanas de la habitación. Tal vez hayas visto un espejo largo en un piso de $8. Una persona muy delgada y ágil puede, al observar su reflejo en una serie rápida de franjas verticales, obtener una idea bastante precisa de su apariencia. Della, siendo delgada, había dominado ese arte. De repente, se alejó de la ventana y se paró frente al espejo. Sus ojos brillaban intensamente, pero su rostro había perdido el color en 20 segundos. Rápidamente se soltó el cabello y lo dejó caer en toda su longitud. Había 2 posesiones de los James Dillingham Young de las que ambos se sentían muy orgullosos. Una era el reloj de oro de Jim, que había sido de su padre y de su abuelo. La otra era el cabello de Della. Si la reina de Saba hubiera vivido en el departamento al otro lado del conducto de la ventilación, Della habría dejado que su cabello colgara algún día por la ventana para que se secara, solo para despreciar las joyas y los regalos de su majestad. Si el rey Salomón hubiera sido el portero, con todos sus tesoros amontonados en el sótano, Jim le habría sacado el reloj cada vez que pasara, solo para ver cómo se arrancaba la barba de envidia. Así que ahora, el hermoso cabello de Della caía sobre ella, ondulante y brillante como una cascada de aguas marrones. Alcanzaba debajo de su rodilla y se hizo casi prenda de vestir para ella. Y entonces lo hizo hacia arriba otra vez, nerviosa y rápidamente. Una vez vaciló durante un minuto y se quedó inmóvil mientras 1 o 2 lágrimas salpicaban la gastada alfombra roja. Se puso su vieja chaqueta marrón y su viejo sombrero marrón. Con un remolino de faldas y con el brillo aún en sus ojos, salió por la puerta y bajó las escaleras hasta la calle, donde se detuvo. El letrero decía: Madame Sofronie. Artículos para el cabello de todo tipo. Della subió un piso y se recogió jadeando. Madame, grande, demasiado blanca, fría. Apenas parecía la Sofronie. ¿Me comprarás el pelo?, preguntó Della. Compro cabello, dijo Madame. Quítate el sombrero y echemos un vistazo a su aspecto. Hacia abajo ondulaba la cascada marrón. $20, dijo Madame, levantando la masa con mano experta. Dámelo rápido, dijo Della. Y las 2 horas siguientes pasaron en alas rosadas. Olvídate de la metáfora. Estaba saqueando las tiendas en busca del regalo de Jim. Por fin lo encontró. Seguramente había sido hecho para Jim y para nadie más. No había otro igual en ninguna de las tiendas, y ella les había dado la vuelta a todas. Era una cadena de platino, de diseño sencillo y casto,
que proclamaba su valor solo por su sustancia, y no por una ornamentación superficial, como deberían hacer todas las cosas buenas. Incluso era digna de la guardia. En cuanto la vio, supo que debía ser para Jim. Era como él, tranquilidad y valor. La descripción se aplicaba a ambos. Le pidieron $21 por él y se apresuró a volver a casa con los 87 centavos. Con esa cadena en el reloj, Jim podría estar muy preocupado por la hora en cualquier compañía. Por grande que fuera el reloj, a veces lo miraba de reojo debido a la vieja correa de cuero que usaba en lugar de la cadena. Cuando Della llegó a casa, su embriaguez cedió un poco ante la prudencia y la razón. Sacó los rizadores, encendió el gas y se puso manos a la obra para reparar los estragos causados por la generosidad mezclada con el amor. Lo cual siempre es una tarea tremenda, queridos amigos, una tarea monumental. Después de 40 minutos, su cabeza estaba cubierta de rizos diminutos y apretados que le daban un aspecto maravilloso de colegiala aventurera. Miró su reflejo en el espejo durante mucho tiempo, con detenimiento y espíritu crítico. «Si Jim no me mata», pensó, «antes de echarme un segundo vistazo, dirá que parezco una corista de Coney Island. Pero, ¿qué más puedo hacer? Oh, ¿qué puedo hacer con $1.87? A las 7 en punto, el café estaba listo y la sartén estaba en la parte trasera de la estufa, caliente y lista para cocinar las chuletas. Jim nunca llegaba tarde. Della dobló la cadena del llavero en su mano y se sentó en la esquina de la mesa, cerca de la puerta por la que él siempre entraba. Luego oyó sus pasos en la escalera, abajo en el primer piso, y se puso pálida por un momento. Tenía la costumbre de rezar una pequeña oración silenciosa sobre las cosas cotidianas más simples, y ahora susurró: «Por favor, Dios, haz que piense que todavía soy hermosa». La puerta se abrió. Jim entró y la cerró. Parecía delgado y muy serio. Pobre hombre. Solo tenía 22 años y tenía que mantener a una familia. Necesitaba un abrigo nuevo y no tenía guantes. Jim se detuvo dentro de la puerta, tan inmóvil como un perro de casa oliendo una codorniz. Sus ojos estaban fijos en Della, y había una expresión en ellos que ella no podía entender, y eso la asustó. No era enojo, sorpresa, desaprobación, horror ni ninguno de los sentimientos para los que ella se había preparado. Simplemente la miraba con esa expresión peculiar en su rostro. Della se levantó de la mesa y se acercó a él. «Jim, querido», exclamó, «no me mires de esa manera. Me corté el pelo y lo vendí porque no podía pasar la Navidad sin hacerte un regalo. Volverá a crecer. No te importará, ¿verdad? Tenía que hacerlo. Mi cabello crece muy rápido. Dile, ¡Feliz Navidad, Jim! Y seamos felices. No sabes qué hermoso regalo tengo para ti». «¿Te cortaste el cabello?», preguntó Jim, con dificultad, como si aún no hubiera llegado a esa conclusión, ni siquiera después de un esfuerzo mental considerable. «Lo corté y lo vendí», respondió Della. «¿No te gustó igual de bien de todos modos? Sigo siendo yo, ¿verdad?» Jim miró alrededor de la habitación con curiosidad. «¿Dices que te cortaste el cabello?», preguntó con una expresión de incredulidad casi idiota. «No necesitas buscarlo», dijo Della. «Está vendido. Te lo digo, vendido y desaparecido también. Es Nochebuena, querido. Sé amable conmigo, porque lo hice por ti. Quizás los cabellos de mi cabeza fueron contados», agregó de repente con dulzura y seriedad. «Pero nadie podría contar jamás mi amor por ti. ¿Debo cocinar las chuletas, Jim?» Jim pareció despertar rápidamente de su trance. Abrazó a Della. Por 10 segundos volvamos nuestra mirada discretamente en otra dirección.
$8 a la semana o 1 millón al año. ¿Cuál es la diferencia? Un matemático o un ingenioso te darían la respuesta equivocada. Los magos trajeron regalos valiosos, pero eso no estaba entre ellos. Esta oscura afirmación se iluminará más adelante. Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo y lo arrojó sobre la mesa. «No te preocupes por mí», dijo. «No creo que un corte de pelo, o un afeitado, o un champú puedan hacer que me gustes menos. Pero si abres ese paquete, quizás entiendas por qué al principio me tuviste un poco intrigado». Dedos blancos y ágiles rasgaron el cordel y el papel. Y luego un grito extático de alegría. Y luego, ¡ay! Un rápido cambio femenino a lágrimas histéricas y lamentos, necesitando el inmediato consuelo de todos los poderes del piso. Porque allí estaban las peinetas. El juego de peinetas laterales y traseras que Della había adorado durante mucho tiempo en un escaparate de Broadway. Hermosas peinetas, de auténtico caparazón de tortuga, con bordes incrustados de joyas, justo el tono perfecto para lucir en su hermoso cabello que ya no tenía. Eran peines costosos, lo sabía, y su corazón los había deseado y anhelado sin la menor esperanza de poseerlos. Y ahora eran suyos, pero las trenzas que deberían haber adornado esos codiciados adornos habían desaparecido. Pero ella los abrazó contra su pecho y finalmente fue capaz de levantar la vista con ojos nublados y una sonrisa y dijo: «Mi cabello crece tan rápido, Jim». Y luego, Della saltó como un gatito asustado y exclamó: «¡Oh!». Jim aún no había visto su hermoso regalo. Ella se lo tendió ansiosamente en la palma abierta. El opaco metal precioso parecía brillar con el reflejo de su espíritu brillante y ardiente. «¿No es un dandy, Jim? Busqué por toda la ciudad para encontrarlo. Ahora tendrás que mirar la hora 100 veces al día. Dame tu reloj. Quiero ver cómo se ve en él». En lugar de obedecer, Jim se dejó caer en el sofá. Puso sus manos detrás de su cabeza y sonrió. «Della», dijo, «guardemos nuestros regalos de Navidad y conservémoslo un tiempo. Son demasiado bonitos para usarlos ahora. Vendí el reloj para conseguir el dinero para comprar tus peines. Y ahora supón que te pones a cocinar las chuletas». Los Reyes Magos, como sabes, eran hombres sabios, maravillosos hombres sabios, que llevaron regalos al niño en el pesebre. Ellos inventaron el arte de dar regalos de Navidad. Siendo sabios, sus regalos eran sin duda sabios, y posiblemente tenían la bendición del intercambio en caso de duplicación. Y aquí he relatado de mala gana la crónica accidentada de dos jóvenes tontos en un departamento que, imprudentemente, sacrificaron sus mayores tesoros el uno por el otro. Pero como última palabra para los sabios de hoy, digamos que de todos los que hacen regalos, estos dos fueron los más sabios. De todos los que dan y reciben regalos, ellos son los más sabios. En todas partes, son los más sabios. Son los magos.